Qué bueno que te conectas a este encuentro que tenemos ya, estamos acostumbrados, estamos aquí en confianza, Aura, Emma y Ángela. Bueno, y hoy estamos hablando de un tema, óyeme, súper interesante. Muchas personas dicen, ¿y para qué hay que congregarse tanto? ¿Para qué? ¿Por qué hay que estar yendo a la iglesia? ¿No será que yo puedo ser un creyente digital? Como ahora Que todo está es muy en boga, digital. ¿verdad? Claro. Sí. Que si yo puedo ver el culto digitalmente, ¿para qué voy a molestarme en ir? Es más cómodo. Lo puedo ver en pijama. Ahora hay un espíritu de pijama, como dice un predicador. ¿Qué función tiene para nosotros como creyentes el ir a la casa de Dios y congregarnos? ¿Para qué? Mira, interesante pregunta, sobre todo tocándola desde esa perspectiva post-pandémica, Ajá, porque sí. la verdad es que si tal vez nosotros estuviéramos hablando de este tema 2 años atrás, eso no, ni siquiera fuera un tema a tratar. Así O sea, el es. que las personas decidieran quedarse congregadas desde la pantalla de la computadora, eso era tal vez hasta Sí, impensable. sí, sí. Y si se daba en casos El día que estoy enfermo, muy quizás. Sí, 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 mínimos. sí, sí. No, yo conocí, mira, hay una pareja de hermanos a los que amo mucho, que por unas circunstancias de su vida, ellos duraron aproximadamente unos 3 años siendo ministrados por enlace. Ok. Ellos se quedaban ahí y entendían que ahí era que ellos iban a recibir palabra y duraron 3 años, que así era que recibían. Eso es otro tema. O sea, eso fue muchísimo antes de COVID. Antes existía, pero no como ahora. Sin embargo, ahora es increíble pensar que hay personas que entienden que recibiendo los cultos en su casa, inclusive los de su congregación, Claro, Sí, sí, sí. sí. ahí tranquilo, o sea, yo me estoy congregando porque esa es mi iglesia. Y ese que está hablando por ahí es mi El pastor. pastor. Ahora, ¿qué tan desierto hay que ese acto de yo prender mi computadora Ujú. los domingos en la mañana a las 8:30 es el equivalente o sustituye mi asistencia presencial al culto? ¿Eso es posible? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la iglesia fue concebida para reunirse. Así es. Nosotros nos reunimos para adorar. Fíjate que este medio digital surge como una necesidad de adecuar algo por una condición que se está dando. Pero eso no significa que ahí se logre todo lo que se El requiere, propósito. ni el Ujú. propósito principal de congregarse. Nosotros somos una familia, la familia se reúne. La Ujú. familia se reúne virtual cuando uno está en un lugar diferente, cuando hay ciertas necesidades de que sea virtual, pero la familia es familia cuando está junta, Junta, unida, así es. unida. ¿Ustedes se imaginan una cena de Navidad por Zoom? Por Zoom, muy triste. Se dio más de una, Se manita, dio más ¿oíste? de una. Se dio más de Sin una. embargo, se Sí, hizo por Que no la había la de necesidad, otra. necesidad. porque no había de otra, como decimos. Pero el congregarse tiene unos propósitos muy claros. Nos reunimos para adorar a Dios. Ujú, Así que es el es. propósito, diría yo, es central, ¿verdad? De esa unión, ¿verdad? Así De que es. nos congreguemos. Nos reunimos como familia, Ujú. estamos juntos, vemos el crecimiento del hermano, crecemos a través de la palabra que se Ujú. imparte. Ujú. Ese es uno de los vehículos principales para el crecimiento individual y para el crecimiento como O sea, grupo. somos nutridos. Claro que sí. Ujú. Así Entonces, es. hay una serie de eventos que se dan en el momento que nos congregamos. Hay manifestación del Espíritu de Dios como cuerpo y como iglesia, Ujú. que no es lo mismo
que en otros escenarios ni en otros espacios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacernos esa pregunta de ¿por qué me congrego tanto? ¿Que para qué tengo que ir a todos los servicios? Lo primero que tenemos que empezar es a mirarnos A nosotros. revisarnos qué está pasando conmigo, claro. Porque si ustedes se recuerdan, cuando estamos en ese primer amor, nosotros no miramos cantidad. Nosotros queremos todo. Hay una reunión de niños, yo quiero ir. Sí, así es. Así es. Porque cuando estamos enamorados, Señor, la vida tiene un enfoque diferente. Entonces, hay hermanos que piensan que cuando se congregan están beneficiando a alguien más y no a ellos mismos. Para nosotros congregarnos es un deleite. Tiene que ser que yo anhelo ese día. Debería serlo, ¿verdad? Debería ser así, que yo anhelo. Cuando estábamos en el primer amor era así. Así lo era. Preparábamos, estábamos esperando el día. Ahora, ¿qué pasa cuando hay comunidades cristianas que se reúnen diario? Wow. ¿Qué pasa cuando estamos criando? ¿Qué pasa cuando tenemos alguna situación especial? ¿Cómo nos manejamos ahí? Bueno, ahí hay un tema de nunca perder de vista un orden que Dios estableció. Yo conozco personas que son hijos de creyentes y no quieren nada con la iglesia. Lamentable. Porque la iglesia se ha llevado a mi papá y mi mamá. Sí. No los tengo conmigo. Me los robó. Me los robó. Sí. Entonces tengo un resentimiento Eso contra es la común. iglesia. Porque estoy en esos esquemas eclesiásticos donde si usted no poncha tarjeta, la nueva generación no sabe de qué yo estoy hablando, ese término ponchar tarjeta. pero Si como usted que no se reporta diario, Sí. usted da una lista, usted Sí. tiene un problema, usted anda mal. Entonces, muy a menudo, ese tipo de esquemas hace que tú descuides algo que es tu ministerio número uno, que es la familia. Que es tu familia. Sí. Es así. Entonces, ese equilibrio tiene que estar ahí. Yo tengo que congregarme, claro, lo necesito y es algo que Dios sabe que me conviene Y que estableció y que lo su estableció. palabra. Pero obviamente tiene que haber un equilibrio y la familia. Yo no puedo descuidar mi casa y solamente dedicarme a estar en la iglesia. De hecho, hay muchas personas que para oír de temas familiares, Claro. matrimoniales y con los hijos, Es un el escape. escape es la iglesia. Ujú. Y no porque Dios me mandó. Sí. Y suelto mi primer ministerio. Y eso es un peligro. Así es. Así es. La palabra nos manda a congregarnos, o sea, como un imperante. El apóstol dice, no dejando de congregarse. Oye, qué lindo. Como algunos tienen por costumbre, o sea que este no es un tema nuevo. Hace ya 2000 años el apóstol Pablo tenía que lidiar con esto, o Así sea, mismo. con el grupo de hermanitos que entendía que ¿para En qué ir? pijama. ¿Para qué ir todos los domingos? Si yo yendo una vez al mes con eso se cumplía el objetivo. Y Pablo dice, no. O sea, es necesario que ustedes están para estimularse los unos a los Así otros. es. Y esa es otra parte del objetivo de Ajá. congregarnos. El servicio. Así es. El nosotros ser útiles para la obra, para nosotros poder edificar a otro con mi vida, con mi testimonio, con mi servicio, con mis procesos, con mis luchas, con mis pruebas y cómo Dios lidia conmigo a través de ellas y cómo el otro ve que Dios lo hace en Claro. mí. Entonces eso sirve para que el otro crezca, en apoyarlo en oración, Así en es. que haya esa confraternidad, el yo verte y decir, Ángela, ¿qué te pasa? Que yo vea en tu rostro que hay algo que está pasando contigo Así es. y que tú puedas abrirme tu corazón y decirme, estoy pasando por esto y tal vez yo ahí darte un abrazo y ese sea el abrazo que tú necesitabas Así es. para descargar y salir de ese servicio, de esa reunión totalmente descargada, Sí, así es. libre, ¿verdad? Sin ese peso con el que tú entraste. Y si tú hubieras decidido ese día quedarte en tu casa, te pierdes de esa bendición y tal vez tu hermana tiene que irse sin ella. De repente Dios usa a otro, pero ¿y si no? Así ¿Entiendes? es. Entonces, primero es nosotros saber eso, que el Señor espera de nosotros que nos congreguemos. Y es lo primero que debe de ser establecido. O sea, eso es sin discusión alguna. Así es. Hay circunstancias atenuantes, ¿verdad? Así Como es, dirían los sí. abogados. Usted está enfermo, no puede ir a su congregación porque se enfermó.
Bueno, ahora tenemos la bendición de que no tenemos que perdernos la palabra que fue impartida ese día, podemos recibirla. Usted, qué sé yo, uno de su hijo está enfermo, yo que soy mamá, a veces me toca. Si uno de mis hijos está Claro, enfermo, eso es mi primero. esposo se va con los dos que están sanos para la congregación o viceversa, o él se queda y yo vengo a la congregación y nos turnamos, el que se queda puede disfrutar de eso, pero son circunstancias que nos hacen quedarnos. Señores, no tengo un peso, Ujú. Ajá. no tengo un peso y no hay para gasolina, Así es. no Sí. tengo un peso y no hay para coger el carro para llegar a mi congregación. ¿Qué me toca? Ujú. Bueno, escucharla. Vamos a nutrirnos desde aquí. Pero son circunstancias excepcionales. Sí. No hacer de eso una norma. Ujú. Pero eso que ustedes decían, estas comunidades de fe que se congregan diario. Ustedes han ido a una canción muy que anda por ahí, lunes es de vigilia, martes, ¿verdad? Y eso es así, o sea, eso es picadito. Y si usted no reporta alguno de esos días, Usted tiene problemas. usted tiene problema Sí. espiritual, usted está flojo, o usted está en pecado, o usted no se ha consagrado, o usted no es lo suficientemente santo. Sí, verdad. Entonces, cualquiera de los dos extremos Ujú. es malo. Recordemos que el Dios al que nosotros le servimos no es un Dios de extremos. O sea, en el buen sentido de la palabra. Claro, Dios espera que seamos radicales para Él, pero con el razonamiento correcto, con la intención correcta. Cuando usted cree que su nivel de santidad va a depender de la cantidad de días en que usted se congrega, debe revisarse. Así mismo es. Porque nuestra santificación no está directamente relacionada a la frecuencia en que nos congreguemos, pero también nuestra consagración a Dios y nuestra devoción a Él sí está directamente relacionada con esa intención de buscar el espacio para compartir con mis hermanos, de estar en esa asamblea, en la congregación de los santos, adorando juntos el nombre del Señor. Así que lo que tenemos que tener cuidado, digo yo, en esto, es no irnos a los extremos, Así porque es. cualquiera de los dos extremos que escojamos, vamos a estar en una cuerda floja, vamos a estar en una postura incorrecta y es muy probable que no bíblica. Ahí el punto yo pienso que lo que hay que tener mucho cuidado es la intención. Ujú. ¿Con qué intención yo voy a la iglesia? Ujú. Yo tengo que tener eso completamente claro. O sea, mi intención es porque el pastor, si no me ve, me van Sí. a preguntar. Sí, Ujú. sí. Ujú. Sí, o si no, porque yo quiero dar una apariencia X. Sí. O realmente yo voy con la conciencia de que voy a adorar a mi Dios con mis hermanos y que como soy una piedra viva de un templo vivo, Ujú. Wow. como dice el apóstol Pedro, Ujú. yo voy ahí a calentarme, a generar un fuego Ese- junto con mis aleluya. hermanos. Qué lindo está eso, Y entonces eso es algo que Dios quiere ver. Sí. Claro. Dios está esperando. Además, ¿usted alguna vez ha echado un pleito usted solo? Y cuando usted lo echa en Ay, pleito acompañado, eso yo ¿cómo se quiero. siente usted cuando usted va a echar un pleito y usted dice, Señor, yo tengo un respaldo aquí"? respaldado, sí. Entonces, la congregación a veces es el momento de usted hacer una guerra espiritual ahí porque usted está acompañado. Ujú. O sea, hay cosas que se generan en el tiempo de alabanza que no es lo mismo cuando usted lo hace solo a cuando usted lo hace en la congregación. Amén. Hay Ujú. una serie de cosas que se detonan en ese momento que no se dan de la misma manera cuando lo hacemos solo. Entonces, eso cumple una serie de funciones Sí. de nosotros como esas piedras vivas Ujú. que habla la palabra. Amén. Sí, yo quiero detenerme en esa parte que tú dices, porque yo le estaba pensando. El contacto personal de familia es algo poderoso. Fíjate que cuando nosotros tenemos un problema, Ujú. no es lo mismo escribir a un email de esa comunidad digital que yo he estado Siguiendo. mirando o Ajá. siguiendo, es la Ujú. palabra, que yo tener a mis hermanos en la fe, Así que es. están conmigo, acompañándome a sobrellevar esa carga. Eso no tiene precio. No. Ujú. Así Eso no es. se compara a Con ningún nada. correo, Ujú. a ningún WhatsApp. No es lo mismo tú tener a alguien pastoreándote, Así dándote es. el calor cercano de un padre, de una madre,
que un correo que se escribió. Ujú. O sea que eso no se puede. Esperando a ver si alguien suplantar, responde, así hermana. es. A ver si obtenemos respuesta. Eso no puede, mira, eso no se suplanta por nada. Entonces, yo creo que es importante volver a ese amor Ujú. de estar con mis hermanos. Fíjate que a veces nosotros terminamos nuestros servicios y nos quedamos a abrazarnos, nos quedamos a ver cómo está el otro. Ajá. Cuando hay un hermano que tiene una Ajá. dificultad, como nos ha pasado recientemente, Ujú. sufrimos con él, Ujú. Ujú. estamos con él porque somos familia. Ujú. Así es. Y hay algunos, muchos, yo estoy incluida ahí, que lo que hemos conocido como calor de familia ha sido a través de la familia de la fe. Qué importante, qué bello es Dios, que Él instituye la familia. Y todavía tenemos nosotros tremendos baches en nuestra familia biológica. Sin embargo, la familia de la fe que tiene a Dios como Padre, la familia de la fe suple tanto en nosotros y eso se obtiene congregándose Así y de es. manera personal. Ujú. Así Eso es. es No es lo importantísimo. mismo orar por un nombre que me llegó, que por la cara de Emma, que yo Ay, la sí. veo, que llega con sus hijos, con su Ay, sí, esposo, sí, sí. que se sienta en la fila tal, Ujú. y que yo he tenido algún tipo de conversación y contacto. Cuando alguien me dice, vamos a orar por Emma, no Yo es un sé nombre, exactamente. es una Una persona, persona, hay una ajá. historia, Ujú. hay un depósito de Dios que yo lo he visto, lo conozco. Entonces, eso se genera en esa... Así es. Fíjate que la iglesia primitiva se reunían en las casas y compartían el pan. Dice, Ay, sí. todos los días partían el pan. Ese compartir, tú mencionaste algo acerca de lo que pasa después que terminó el culto. Eso es parte Eso iba a Claro. decir, yo iba a decir la central. sobremesa, es como nuestra sobremesa. Exactamente. Ujú. Y en esa sobremesa hay personas que quizás llegaron tan bloqueados que no recibieron nada en el culto. Ujú. Pero a lo mejor ese abrazo, esa palabra, Así esa, es. ay, cuánto tiempo que no te veía, qué bueno verte. Uno no tiene idea de la administración de parte de Dios que se le está dando a esa persona en ese momento. Ujú. O que uno, que a veces viene listo, viene molido, Sí, sí, sí. y recibe esto y uno es ministrado por el amor de los hermanos, es estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice Así la es. palabra. Ujú. Así es. Entonces, congregarnos es un regalo. Ay, sí. Yo empecé a apreciar aún más el tema del congregarnos con la pandemia. A mí eso fue uno de los regalos que me dejó la Sí, pandemia. ciertamente. Es estar lejos de la casa de Dios y no poder venir a congregarnos. Eso me hizo apreciar y entender un poquito más al salmista cuando hablaba de ese anhelo por la Oh, casa. sí, sí, Ujú. sí. Ese, óyeme, es que necesito estar ahí. Ujú. Prefiero un día ahí que Entonces, mil. Sí, sí, que sí. 1000 fuera. Así es. Ujú, de eso se trata. La verdad es que ciertamente en el fondo, o sea, el fondo de todo esto que estamos hablando es lo que decías. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Qué produce que nosotros tengamos una postura u otra? ¿Qué me hace quedarme en mi casa en vez de ir a mi congregación? Si mi congregación tiene 2 cultos en la semana, o 3 o 4, di tú el número de cultos. ¿Por qué estoy sustituyendo uno de esos servicios? Lo estoy sustituyendo porque es el tiempo para estar con mi familia y yo compartir con mi familia y yo edificar a mi familia, o lo estoy sustituyendo porque prefiero quedarme en mi casa tranquila sin que nadie me hable, perdiéndome el mover de Dios que yo sé que se tiene que estar dando en mi congregación. Es un asunto de por qué estoy cambiando una cosa o la otra. Evidentemente, nosotros no nos podemos pasar toda nuestra vida yendo diario a la iglesia. Eso es insostenible. Y el que esté viviendo bajo ese régimen, yo quisiera utilizar eso, está viviendo casi bajo un régimen de esclavitud. Aunque no sea consciente de que es así, está sometido a un uso y costumbre de una congregación, pero no necesariamente es lo que Dios espera de nosotros como hijos de Él que somos, porque Dios tiene las cosas en su justa medida y Él sabe que como seres humanos somos integrales, somos hijos, somos esposas, Claro. somos padres, somos hermanos. Claro.
estamos en una comunidad, o sea, somos necesarios en otras esferas. Y en cada una de ellas el Señor quiere usarnos, pero que de igual manera nosotros no utilicemos ninguna esfera para excusar nuestra falta de congregarnos. Nunca olvidaré, Emma, en lo que tú hablabas, me ponía a pensar en eso. Ese pastor que me decía, en la iglesia, si tú no cumples estas tres cosas, o sea, que son ese adorar en comunidad, ese nutrirte y servicio, una vez tú cumples eso, le decía, yo no te quiero acá, no te quiero allá afuera. Iglesia, sí, hay una parte de congregarnos, de estimularnos al amor, de estar juntos, de crecer y de servir, pero 7 días a la semana, ¿cuándo tengo tiempo de ser iglesia afuera? Y de ¿Cuándo buscar al tengo perdido? tiempo de ministrarle a otro? ¿Cuándo tengo tiempo de ser luz? Amén. Y a veces ese tipo de regímenes que tú estás hablando, no permiten esa parte. No hay espacio para eso. Y somos seres integrales. Esa palabra que dice id por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay otras versiones que lo explican quizá un poquito mejor. Dice, mientras van por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Lo que significa que yo tengo que ser iglesia donde quiera que yo voy, donde quiera que estoy. Y tengo que mostrar al Señor ahí. Pero va a venir, obviamente, de qué tan nutrida yo estoy si no tengo nada aquí adentro que voy a dar. Entonces, el venir a la casa cumple con ese propósito. Yo creo que siempre tenemos que pensar en que nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando hay una relación, se atiende mi humanidad y mi dirección hacia un Dios que está vivo. Cuando no hay una relación, estoy atento a una norma. Yo puedo ir 5 días a la iglesia, pero mi corazón no está en la iglesia. O sea que no es qué tanto voy, sino cuán fresca es mi relación con Dios. Y yo entonces tengo ese anhelo. Lo aprendí por obediencia a la Escritura que debo congregarme, pero no es un pesar, no es un azote. Es un día que yo quiero ver a mis hermanos, es un día que yo estoy pensando que voy a adorar, es un día que yo también voy a escuchar un mensaje, es un día donde Dios va a construir mi vida espiritual y yo voy a ir creciendo junto a otros. O sea que eso es muy diferente a tener un cálculo de que tengo que ir 3 veces para que me vean, de los 5 días de culto por lo menos voy 3, o voy solamente por ocupar un asiento, pero mi corazón no está ahí. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, cuidado. Así mismo es. Amadas, pues yo creo que hemos cumplido el propósito Hasta yo. para el cual nosotros decidimos acercarnos a nuestra comunidad, ¿verdad? A todos ustedes que se unen a nosotras para compartir de estos temas que están ahí, que muchas veces ni se hablan, los pensamos y no nos atrevemos a verbalizarlos. Resumiendo, qué bueno que el Señor nos dejó la institución de la iglesia, que nosotros como asamblea de hermanos nos podamos juntar para adorar su nombre, para nutrirnos, para edificarnos unos a los otros. Qué bueno que el Señor dejó esto inclusive como una instrucción para que no se nos olvide, porque muchas veces somos oidores olvidadizos. El Señor nos dijo, mira, recuérdate que no puedes dejar de hacer esto. Es importante que lo hagas, porque Él sabe todo el beneficio que significa para nosotros congregarnos, ir y juntos como un cuerpo a adorar su nombre y estar juntos y edificarnos los unos a los otros. Pero también Él nos advierte a que tengamos cuidado con nuestras motivaciones. ¿Qué me mueve? ¿Qué me lleva al edificio, al templo, a la congregación? ¿Qué me mueve? ¿Ser visto? ¿Quedar bien con los demás? ¿Cumplir una cuota? ¿O sencillamente ese anhelo ferviente que hay en mi corazón de poder estar en la presencia de nuestro Señor? Chicas, que sea el Señor trayendo a cada uno de nuestros corazones qué nos mueve, qué nos saca de nuestra casa cada culto, y que si nuestros corazones no están alineados con lo que es el propósito para el cual el Señor estableció este
este requisito, este mandamiento tan enriquecedor para nosotras, para nosotros, todos los que estamos conectados, que nosotros podamos autoanalizarnos, venir delante del Señor y poder sintonizar primero con Él. Tener Amén. esa conexión directa primero con Él, que es la que va a hacer posible que cuando nuestros pasos se muevan desde nuestras casas a nuestra congregación, lo hagamos con el enfoque correcto y podamos cumplir el objetivo para el cual salimos desde nuestras casas. Así es. Chicas, qué bueno que estuvimos aquí compartiendo. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros, por estar conectados. Ángela, ¿qué quieres? Ay, Aura. Ángela está por aquí. Aura, manita, ¿qué tú le quieres decir a ellos? Bueno, tenemos que irnos lamentablemente, como siempre les decimos. Si usted sabe de alguien a quien este tiempo le pueda ayudar, envíeselo, suscríbase, dele like y cada vez que nosotros volvamos de nuevo, que haya nuevo contenido, usted lo va a tener ahí. Queremos leerlos también, necesitamos leerlos, queremos saber qué temas quieren que compartamos y queremos saber también qué ustedes piensan de este espacio. Tenemos que despedirnos, tenemos que decirles adiós y hasta otro tiempo En Confianza. Bye, Hasta la próxima.